Hola, soy Ainhoa Barahona Bascones, alumna de segundo C de TAFAD Madrid, y por motivos del COVID-19 no podemos realizar nuestras prácticas. Eso quiere decir que ahora tenemos que hacer teleprácticas, que consisten en hacer vídeos para convalidar la asignatura. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la prevención de riesgos laborales y sus principales riesgos en los gimnasios. Como introducción de este tema diré que la ley 31 barra 1995 de prevención de riesgos laborales tiene por objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo, particularizando en el sector de la actividad física y los deportes. Una gran parte de los accidentes engloban los trastornos musculoesqueléticos, así como las caídas al mismo nivel, siendo las partes más afectadas del cuerpo las extremidades superiores, en especial las vértebras lumbares. Existen varios tipos de riesgos laborales para los trabajadores de gimnasios. Los principales riesgos serían: 1. Las caídas al mismo nivel. Las medidas preventivas que adoptaremos para este caso serán: primero, los suelos de los locales de trabajo deben ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Luego, por otra parte, los suelos deben mantenerse limpios, eliminando la suciedad y restos de materias primas. También hay que mantener las zonas de paso despejadas. Por otra parte, concienciar a los trabajadores del mantenimiento, del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo. Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados y utilizar equipos de trabajo ergonómicos. 2. Caídas a distinto nivel. Las medidas preventivas que adoptaremos serán, en este caso, que las escaleras de mano deben subirse con precaución, siempre de frente a ellas, tanto al subir como al bajar, agarrándose de las dos manos. Luego, la escalera debe estar abierta al máximo según elemento limitador de abertura, cuerda, cadena, etc. Os apoyará sobre la pared intentando que el ángulo de inclinación esté comprendido entre el 70 y 75%. Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras fijas o móviles perfectamente aseguradas. 3. Golpes contra objetos. Las medidas preventivas para este caso serían: mantener despejados de objetos los pasillos y las zonas de paso, concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo y señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos móviles. 4. Caída de objetos. En este caso, las medidas preventivas serían: sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de trabajo. Por otra parte, sería también garantizar la estabilidad de los ampliamientos, sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes más bajos. 5. Manejo del manual de cargas. Las medidas preventivas para este caso serían: utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles, información del trabajador de la correcta manipulación manual de cargas, respetar las cargas máximas según sexo y edad, y en el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos en cuenta 5 fases. La primera fase sería apoyar los pies firmemente. La segunda fase sería separar los pies ligeramente. La tercera fase sería doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. La cuarta fase sería levantar la carga con la espalda recta. Y la última fase, que sería la quinta, sería mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
6. El contacto eléctrico. Las medidas preventivas para este caso sería, como norma general, la instalación deberá ejecutarse de acuerdo al reglamento vigente. La instalación eléctrica dispondrá de protección magnetotérmica diferencial y toma de tierra. En caso de avería, comunicar los daños y la reparación será afectada por personal especializado. Las herramientas eléctricas utilizadas deberán llevar el marcado CE. Evitar sobrecarga de los enchufes con ladrones. Utilizar para los elementos portátiles tensiones de seguridad. Realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones por instalador autorizado. No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas. Separar el cableado de las fuentes de calor y, por último, las tapas de los cuadros eléctricos deben permanecer cerradas y señalizado el peligro eléctrico. 7. Incendios. Las medidas preventivas en este caso serían la asistencia de extintores de incendio adecuados a la clase de fuego, mantenimiento periódico de extintores y demás equipos contra incendios, revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas, instalar sistemas de detención y alarmas, señalizar las zonas de riesgo de incendio, señalizar y dejar libres las salidas de emergencia y realizar planes de emergencia e implantarlos. 8. Atrapamiento. Las medidas preventivas en este caso serían comprar máquinas y herramientas seguras que tengan el marcado CE, protección eficaz de las transmisiones en movimiento, utilizar ropa de trabajo ajustada, las máquinas deben llevar incorporada protecciones para evitar el atrapamiento e informar a los trabajadores sobre los riesgos. 9. Iluminación. Las medidas preventivas que aportaremos en este caso serían adecuar la intensidad de la iluminación a las exigencias visuales de las tareas, eliminar o apantallar las fuentes de luz deslumbrantes, mantenimiento adecuado de la iluminación, realizar la vigilancia periódica de la salud. El punto 10 sería el confort térmico. Y en este caso las medidas preventivas que adoptaremos serán: la temperatura de los locales se mantendrá entre 17 y 27 grados y la humedad relativa entre el 30 y el 70%. Por otro lado, se instalarán, si es necesario, sistemas de aire acondicionado que mantengan la temperatura de los locales entre estos valores. Y por último, el número 11, que serían factores psicosociales. Las medidas preventivas para este caso serán: se intentará que el trabajador tenga la máxima información sobre la totalidad del proceso en el que se está trabajando. Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía del trabajo. Planificar los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una parte para imprevistos. Distribuir claramente las tareas y competencias. Ahora hablaremos sobre la actuación en caso de accidente. En un lugar bien visible de la oficina debe colocarse toda la información necesaria para la actuación en caso de accidente. ¿Qué hacer? ¿A qué avisar? Números de teléfono, tanto interiores como exteriores, emergencias, servicio de prevención, mantenimiento, ambulancias, bomberos, mutua, direcciones y otros datos que puedan ser de interés en caso de accidente, especialmente los referentes a las normas de actuación. Ante cualquier accidente siempre se debe activar el sistema de emergencia. Para ello se deben recordar las iniciales de 3 actuaciones: proteger, avisar y socorrer. El sistema PAS, que es P de proteger tanto al accidentado como a los servicios de socorro, A de avisar, alertar a los servicios de emergencia, hospitales, bomberos, policía, protección civil. El teléfono de emergencia es el 112. Y esa de socorrer. Una vez que se haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado practicándole los primeros auxilios si se tienen conocimientos sobre ellos, y si no, pues no se puede. Al comunicarse se debe dar un mensaje preciso sobre: A. El lugar donde ha ocurrido el accidente. B.
Tipo de accidente: electrocuciones, caída de altura, quemadura, hemorragia, fractura, etc. C. El número de víctimas. D. Estado aparente de las víctimas: consciencia, sangra, respira, etc. E. No colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que puede necesitar otras informaciones complementarias. Y por último, F. Disponer de una persona que reciba y acompañe los servicios de socorro con el fin de guiaros rápidamente hasta el lugar del accidente. En el caso de las fracturas, debemos de proceder de la siguiente manera. En caso de que la fractura sea abierta, limpiar la herida y aplicar apósitos estériles. Inmovilizar el hueso fracturado, tapar al herido para que no se enfríe, evacuación hasta un centro hospitalario. En caso de hemorragias, procederemos de la siguiente manera. 1. Realizaremos mediante un apósito una compresión suave en el punto de sangrado. 2. Únicamente si la hemorragia no se detiene, realizaremos un torniquete con una banda lo más ancha posible, llevando especial cuidado con la presión ejercida, y anotaremos la hora en que se ha realizado el mismo. 3. Evacuación hasta un centro hospitalario. En caso de hemorragias, procederemos de la siguiente manera. 1. Realizaremos mediante un apósito una compresión suave en el punto de sangrado. 2. Únicamente si la hemorragia no se detiene, realizaremos un torniquete con una banda lo más ancha posible, llevando especial cuidado con la presión ejercida, y anotaremos la hora en que se ha realizado el mismo. 3. Evacuación hasta un centro hospitalario. En el caso de quemaduras, procederemos de la siguiente manera. Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia sobre la superficie quemada. Aplicar un apósito estéril en la zona quemada. Evacuación hasta un centro hospitalario. Señalización. La señalización referida a un objeto, actividad o situación determinadas proporcionan una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. Las señales de advertencia son señales con forma triangular con un pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. Advierte de un riesgo o peligro. Señales de prohibición son señales con forma de redonda con un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y bandas transversales rojas, y prohíben comportamiento susceptible de provocar un peligro. Señales de obligación son señales con forma redonda con un pictograma blanco sobre fondo azul. Obliga a un comportamiento determinado. Señales de salvamiento o socorro. Son señales con forma rectangular o cuadrada, con un pictograma blanco sobre fondo verde, y proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Señales relativas a la lucha contra incendios. Son señales de forma rectangular o cuadrada,
con un pictograma blanco sobre fondo rojo. Proporciona indicaciones relativas a la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. Señales de color referido al riesgo de caída, choques o golpes. La señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una indicación aproximada de 45 grados. Etiquetado. Para los productos químicos, la información sobre su peligrosidad y el riesgo derivado de su utilización está recogida en la etiqueta y ampliada en la ficha de datos de seguridad (FDS). Su contenido está regulado por la legislación sobre comercialización de productos químicos relativa a la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos recogido en los Reales Decretos 363/1995 y 255/2003, que obliga a que todo producto químico esté debidamente etiquetado, tanto si va destinado al público en general como al usuario profesional, en cuyo caso deberá también disponer de la ficha de datos de seguridad. La obligación de identificar los productos químicos no es exclusiva de los productos comercializados, sino que incluye cualquier producto presente en el lugar de trabajo, por lo que no es aceptable la presencia de productos sin etiquetar o identificar, provenientes de un trasvase, generados en el proceso como resultado. Red 485/1997. Frases de seguridad. El objetivo de estas indicaciones en el etiquetado es poner a disposición de los trabajadores un instrumento fundamental que contenga información sobre los riesgos de sustancias y preparados peligrosos y advierta a las personas sobre los peligros que conllevan su manipulación. Estas indicaciones se realizan mediante la fase R y la fase S. La fase R permite identificar los riesgos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos. La frase S indica consejos de prudencia estableciendo medidas relativas a la manipulación y utilización de sustancias y preparados peligrosos. De autoprotección en situaciones de emergencia. Se define el plan de autoprotección como el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad de titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. El plan de autoprotección adorará la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones adoptadas en caso de emergencia. El plan de autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que está sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad. Se designará por parte del titular de la actividad una persona como responsable, única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y control de riesgo. El plan de autoprotección se recogerá en un documento único cuya estructura y contenido mínimo RD 393/2007, norma básica de autoprotección de los centros, estableciendo que pueden dar origen a situaciones de emergencias. Anexo 2. La normativa aplicable.
La legislación aplicable sobre prevención de riesgos laborales para trabajadores del sector de la actividad física deportiva es A. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. B. Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo y guía técnica del desarrollo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, INSHT. C. Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y guías técnicas de desarrollo del INSHT. D. Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas de entraña riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores y guía técnica de desarrollo del INSHT. E. Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y guía técnica del desarrollo del INSHT. F. Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para protección en la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y guía técnica del INSHT. Y por último, G. Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, estableciendo dependencias que pueden dar orígenes a situaciones de emergencia. Hola, hasta aquí todo el vídeo de prevención de riesgos laborales en los gimnasios. Espero que les haya gustado y que hayan entendido todo.